Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a un video de matemáticas y física en 5 minutos. En esta ocasión con un tema que se llama clasificación de ángulos. Ya habíamos visto en el video anterior, en algunos videitos anteriores, ángulos, trazados, medición y bisectriz. Ahora vamos a mirar cómo se clasifican los ángulos. En esta ocasión vemos que se clasifican según la posición y según la medida. Tenemos aquí que hay ángulos que son adyacentes, ángulos que llaman par lineal y ángulos que son opuestos por el vértice. Y miremos todo lo que les dicen acá. Los ángulos adyacentes tienen el mismo vértice y un lado común, pero no tienen puntos interiores comunes. Enseguida hacemos uno de estos. El par lineal son dos ángulos adyacentes que forman un ángulo de 180 grados. Luego tenemos acá que los opuestos por el vértice tienen el mismo vértice y los lados del uno son prolongaciones de los lados del otro. Tenemos el ángulo agudo, que es aquel cuya medida es menor de 90. El ángulo obtuso, que es aquel cuya medida es mayor de 90 grados. Y el ángulo recto, aquel cuya medida es 90 grados. Entonces vamos a tener en cuenta muy bien esta teoría para poder hacer los ejercicios que nos piden a continuación. ¿De acuerdo? Vamos entonces a subir la hoja y ver qué nos piden en la primera pregunta. Bueno, entonces tenemos acá lo siguiente. Tenemos que nos piden. Ya dejemos la teoría arriba y empecemos con esto, que sería los ejercicios que nos piden. Aquí nos piden dibujar lo que se indica, un par de ángulos adyacentes. Vamos entonces, voy a utilizar la reglita del transportador, que me parece más cómoda porque es más pequeñita, y voy a dibujar un par de ángulos adyacentes. Les decían que un ángulos adyacentes tienen el mismo vértice. Voy a poner un vértice acá, lo voy a llamar el vértice O. Tienen el mismo vértice y tienen un lado común, pero no tienen puntos interiores comunes. Si yo pongo este lado como el lado común, véanlo acá, este lado lo pongo como lado común y trazo este de acá como otro lado del ángulo, de uno de los dos ángulos, y trazo este de acá como como el otro lado del otro ángulo. Mírenlo. Revisemos de nuevo la teoría que nos habían dado. Nos decían que tienen el mismo vértice, sí, tienen el mismo vértice y tienen un lado común. Véanlo acá, el que está de negro, el que está en lápiz, pero no tienen puntos interiores comunes. Miren que los puntos interiores que hay dentro de este ángulo nada tienen que ver con los puntos interiores que hay dentro de este otro ángulo. Y entonces completamos haciendo los rayos. El rayo el rayo este, que es el lado común, y este otro rayo. Listo. Repito, tienen el mismo vértice, que sería el punto O, tienen un lado común, pero no tienen puntos interiores comunes. ¿De acuerdo? Llamemos a este el rayo OA, y a este el rayo OA, y a este el rayo OB. Sigamos. Me piden también dibujar un par de ángulos que sean par lineal. Vean que ahí se los dicen. Ya este sería el par de ángulos adyacentes. Listo, el que me pedían primero. El par lineal. Y me decían que el par lineal, recuerden, son dos ángulos adyacentes que forman un ángulo de 180. Estos son adyacentes, pero no forman un ángulo de 180. Entonces puedo trazar un ángulo. Recuerden que el ángulo de 180 grados es el ángulo llano. O sea que este sería el ángulo llano. Y puedo trazar acá el otro ángulo. Mírenlo. Lo voy a poner acá en este puntico. Mire. Son un par de ángulos que son adyacentes. Este ángulo de aquí, repito, este ángulo de acá es adyacente con este ángulo de acá, y este ángulo con este ángulo, mire que los dos forman un ángulo de 180 grados. Listo. Por eso se llaman par lineal. Termino entonces con el último ángulo que me estaban pidiendo.
que sería, no importa que nos extendamos un poquito muchachos, recuerden, a veces hay que sacrificar un poquito de tiempo para aprender un par de ángulos que sean opuestos por el vértice. Y mire que ángulos opuestos por el vértice es muy sencillo de hacerlo, mire. Este sería un ángulo cualquiera, una línea recta, perdón. Y esta sería otra línea recta. Mire. Perdón, me moví un poquito. Trazo los rayos, mírenos acá. Y miremos qué ángulos son opuestos por el vértice. Si este es el vértice, llamemos a este el vértice O. Y a este llamémoslo el rayo OA, OB, OC, OD, ¿cierto? Repito, OA, OB, OC, OD. ¿Cuáles serían los ángulos opuestos por el vértice? Este ángulo de aquí es opuesto con el vértice con este ángulo de acá. ¿Quién más? Este ángulo de aquí es opuesto con el vértice con este ángulo de acá. Listo. Son totalmente iguales, congruentes. Los opuestos por el vértice son totalmente iguales. Listo. Hágalo en su casa y si quieren mídanlo con un transportador y se van a dar cuenta que es así. Listo. Muchachos, sus dudas, comentarios y sugerencias son los que nos ayudan a crecer como canal. Éxitos en sus estudios. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.